día de hoy vamos a hablar sobre la iglesia exitosa. Les pido un poco de paciencia, el tiempo se fue alargando, así que 20 minutos, empecé 20 minutos después. Bien, un pastor, que no es el pastor Claudio, le llamó a una anciana para invitarla a que fuera a la iglesia porque tenía mucho tiempo sin ir. Y ella le contestó: pastor, no puedo ir al templo porque no puedo dejar solos a mis perritos. Están bien chiquitos, pastor, y bien indefensos. Cualquier cosa les puede pasar. Y el pastor le dice: no se preocupe, hermana. Dios cuidará de sus cachorritos mientras usted asiste a la iglesia. Así que ahí la espero el domingo. ¿Está seguro, pastor? Claro, Dios está en control y Dios le cuidará a sus cachorritos. El domingo, la anciana asistió a la iglesia, de nuevo al templo. Y durante la celebración el pastor dijo: adoremos a Dios, levantemos las manos porque Dios está aquí con nosotros. Entonces la ancianita se levantó y se salió del templo gritando muy apresurada: ¿ya vio, pastor? El Señor ya me dejó solos a los perritos. Seguramente usted se ha preguntado si esta es la iglesia a la que usted debe asistir. Quizá frecuentemente se le presentan eventos como cuidar a los perritos, que se convierten en verdaderos obstáculos para que usted venga a la iglesia. O quizá usted piensa que no ha encontrado la iglesia perfecta para asistir o como para que se sienta en casa. Y sabe, entre los cristianos y los que asisten a las iglesias hay, según mi particular punto de vista, algunas variantes. Tenemos a los asistentes regulares que vienen cada domingo, que normalmente no ponen pretexto, que ayudan en las actividades de la iglesia, que participan durante la semana, que diezman, que ofrendan, que oran por los demás, que sirven. Están los asistentes del no poder. ¿No conoce los asistentes del no poder? Hoy no voy a poder ir a la iglesia, hoy no, porque juega el Cruz Azul. O no voy a poder porque es que se reúne mi familia el domingo, entonces es el único día que tengo para ver a mi familia y no voy a poder. O no voy a poder porque tenemos una salida al parque. O porque es el único día que yo descanso. Y como si descanso, me voy a ir a la iglesia. Cualquier cosa desata el no poder. Están los cristianos de la promesa, y no es de la promesa de la Biblia, sino los que te los encuentras y les dices: oye, no te he visto, esta semana sí voy, te prometo que sí voy. O si no, hacen como tratos con Dios y le dicen a Dios: Dios, si saco 10 en el examen, no falto ya a la iglesia, de veras, Dios, te lo prometo. O, sí, pastor, seguro, yo le hablo, ahí nos vemos, pastor, ahí, seguro ahí nos vemos. ¿Hay de esos aquí, pastor? No, ¿verdad? De esos no hay. Luego están los exigentes, que hoy no hay alguno, creo. Ah, no, pastor, si predica Juan Escalante, yo no voy. O si el pastor anda con su tonito regañón, porque trae una línea regañoncita el pastor, no. O si Caleb anda con su discoteca en la alabanza, tampoco. Si el cafecito de la entrada no está listo, yo no voy. Ah, si no han puesto el ventilador grande de atrás, tampoco. Si no hay estacionamiento enfrente, porque están los robos muy fuertes. Si no está mi carro aquí afuera enfrente, entonces tampoco. Ah, ¿saben una cosa? Si el pastor no me llama por teléfono, no voy. La mayoría de los que no vienen a la iglesia tienen una justificación o un pretexto. Y entonces algunos se desaniman porque la sociedad o el mundo cristiano se ha hecho una idea equivocada de lo que es una iglesia exitosa. Solemos darle a las iglesias características humanas. Hoy veremos el contraste entre lo que algunas personas consideran que es una iglesia de éxito y lo que Dios espera y ha indicado que sea una congregación fiel, creyente en nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias Señor, porque hoy nos has hecho sonreír por medio de tus siervos. Gracias Señor porque tú te complaces en nuestra alegría, en nuestro gozo. Gracias Señor también porque nos amas y porque amas que tengamos un corazón de niño como el que hoy hemos manifestado. Te pedimos que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y que lo que escuchemos sea para tu honra y para tu gloria, y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Le voy a decir lo que, según la Biblia, no es
una iglesia exitosa? Cuando se instala un restaurante o un negocio, una lonchería cerca de nuestra casa y vemos que tiene mucha gente, entonces nosotros pensamos que le está yendo muy bien. Pero cuando vemos que tiene poca gente y a veces decimos que no se le paran ni las moscas o que lo único que se paran son las moscas, entonces decimos que le está yendo mal o que es un fracaso ese negocio. Y probablemente sí sea así en el caso de los negocios. Pero curiosamente pasamos ese criterio de éxito a las iglesias. Y nosotros regularmente llegamos a pensar que cuando hay iglesias muy numerosas, muy grandes, con una gran asistencia, entonces esa es una iglesia exitosa de acuerdo a nuestros parámetros. Pero, ¿sabe una cosa? La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que la que tiene un número enorme de asistentes es la que es exitosa. Es verdad que debemos predicar el evangelio a todas las naciones y tenemos que hablarle a todo mundo de la palabra de Dios, pero en ninguna parte la Biblia dice que la iglesia cristiana local sea enorme y numerosa. Es más, la Biblia asegura que serán muchas congregaciones. Si ustedes se permiten leer el libro de los Hechos, van a encontrar que las iglesias se reunían ¿en dónde? En las casas, dice. Y bueno, a menos que sean casas como las de Colinas de San Javier, pues eran unas casas pequeñas donde se reunían grupos de 20, 25 personas. Entonces, no habla la Biblia de grandes congregaciones, ni tampoco habla de multitudes, ¿verdad? Por el contrario, dice que muchas congregaciones, muchas iglesias, formaremos una multitud en el cielo. Ahí sí dice que habrá una gran multitud que nadie nos podrá contar. Y miren, la Biblia dice en Mateo 26, 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y un ejemplo de esto es cuando el Señor predica y multiplica los panes y los peces en la montaña. ¿Ustedes se acuerdan que había como cuántos? Dice la Biblia que había como 15,000, ¿verdad? 5,000 varones más los que estaban ahí llegados y se calcula que eran más o menos 15,000 personas. Eso es solamente unos cuantos días antes de la semana de la pasión de nuestro Señor. Después, cuando se reúne la iglesia, la primera iglesia, dice que no llegaban a 120. ¿Dónde quedaron los otros 14,700 u 800 que estaban ahí? Esto quiere decir que la iglesia cristiana no va a ser una gran congregación en la tierra, será una gran congregación en el cielo. Y Lucas 12:31 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el cielo. ¿Y por qué puede ser un peligro una congregación demasiado grande, demasiado numerosa? Quiero compartirles que nuestra familia asiste, cuando estamos fuera de Guadalajara, vamos a ver a nuestra familia, y vamos a una iglesia que está fuera de Guadalajara, donde nos encanta ir porque es muy padre la alabanza, el lugar está muy bonito, etcétera, y es muy grande, y tienen 3 o 4 cultos durante el día. Yo creo que a la iglesia le deben caber unas 900 personas o 1,000 personas. Y nos gusta, no hay nada, no hay queja con la predicación, no hay queja con la alabanza, no hay queja con el estacionamiento, no hay queja con nada. Pero ¿sabe una cosa? Hemos ido 6 o 7 veces. Nunca, en ninguna ocasión, se ha acercado alguien con nosotros a saludarnos. Nunca nos han preguntado quiénes somos, de dónde venimos, a qué iglesia asistimos. En las veces que yo he ido, nunca he visto que el pastor o los pastores que ministran esa iglesia se bajen del escenario y saluden a la gente de mano. Entonces el peligro que corre una iglesia cuando se convierte en eso, en una mega iglesia, es que se despersonaliza. Las personas que asisten no conocen al pastor. Y yo le pregunto a usted, ¿usted conoce al pastor Claudio? Yo digo que sí. Usted se acerca, lo saluda. ¿Qué tal, che? Le puede decir. No es mala palabra, es che, es un saludo que a él le va a agradar, ¿verdad? Sabe quién es, sabe su nombre. Él se acerca, se baja, lo saluda en la puerta, lo saluda en la entrada, le puede llamar en la semana. ¿Sabe una cosa? Se sabe su nombre, sabe lo que le está pasando, ora por usted. Entonces,
La diferencia entre una congregación tan grande de 900 personas en cada culto, y hablamos de 4 cultos, estamos llegando casi a 4,000, casi 5,000 personas. ¿Usted cree que un pastor va a conocer por nombre a cada una de las personas que asisten a esa iglesia? Yo no creo. Entonces, ese es el peligro de tener una congregación demasiado grande. El servicio entonces se convierte en una especie de show evangélico. Es decir, la gente asiste como para ver el servicio, donde puede asistir cualquier persona, entrar, participar, salir e irse a su casa sin ser conocido, reconocido, atendido, escuchado, amado. La relación, que sabe usted, la relación es la base del amor, nunca se da. La relación entre el pastor y la oveja. Pasa lo mismo que con la religión tradicional, en la que los asistentes son ignorados. No me pueden dejar mentir que en las iglesias de la tradición la gente asiste y sale, asiste y sale, asiste y sale, y muchas veces no sabe ni quién es la persona que está enfrente. Nunca le preguntan qué le pasa, qué siente, qué le duele, cuál es su necesidad, por qué hay que orar por él, etc. Hoy me decía el pastor, y yo lo celebro, me dice: Juan, tenemos 2 reclinatorios más. Y yo digo: gloria a Dios, no porque tengamos 2 muebles más, sino porque tenemos más espacio para que usted venga y doble su rodilla ante el Señor. Que eso es lo importante en esta vida. Y es una señal que somos una iglesia que se postra a orar. Entonces, quizá no somos 1,000 personas hoy, probablemente seamos 200 o 150, pero nos conocemos por nombre y tenemos el gusto de saludarnos. Yo personalmente tenemos 2 semanas que no veníamos, nos da mucho gusto volverlos a ver, nos da mucho gusto saludarles, les amamos en el Señor, los saludamos, a muchos conocemos su nombre, a otros quizá no, pero nos vemos con familiaridad. Entonces, no necesariamente una iglesia enorme, con gran asistencia, es sinónimo de una iglesia exitosa. La iglesia que Dios quiere es aquella, sin importar el número de asistentes, que puede ser grande, que se preocupe por sus miembros, que los atienda, que los salude, que les llame, que les conoce por nombre, que ora por ellos. El cuerpo, porque somos un cuerpo, se debe doler del cuerpo. No debe ser una congregación tan grande que la cabeza no sepa lo que le pasa a los dedos de la mano. Y mire, sabe que muchas veces, no siempre, el número de asistentes a las iglesias depende de la comodidad de la iglesia. Es una iglesia que no confronta, que no ministra, que no le importa la vida personal de sus asistentes. Algunas veces son aquellas en las que la palabra de Dios no se abre, solo se predican enseñanzas humanas. Eso sí, las enseñanzas humanas siempre son atractivas, son permisivas y son tolerantes de cualquier conducta. Hace muy poco leí a uno de los mejores teólogos que yo conozco, que se llama John MacArthur, decir, ojo lo que dijo el Señor: si mi predicación no te incomoda, me preocupa. Porque quiere decir que no estoy confrontando tu vida con la voluntad de Dios, sino que estoy predicando un mensaje cómodo y halagador para tu forma de vivir. ¿Sabe? La Biblia dice que en algunas partes va a ser indigesta para nosotros. Y también dice que es como una espada. No dice que es como una flor, ni como una alfombra roja. Cuando las iglesias comienzan a relajar la doctrina, la disciplina y a permitir que sus miembros vivan como les da la gana, mientras no se vayan de la iglesia, entonces muchos cristianos consideran que el pastor no es nadie para meterse en nuestra vida. Y entonces, como el pastor no se mete en la vida de nadie, esa iglesia es muy cómoda. Entonces, lo que Dios quiere no es una iglesia con mucha popularidad. Ya les decía que al principio la iglesia era reducida y los cristianos eran perseguidos, y la causa de la persecución a esos cristianos era que la doctrina de Cristo incomodaba la vida liberal de la sociedad romana, que llamaba a la santidad, a la integridad, al amor por los demás. Y esto, ¿sabe qué? No es popular. Si usted cree que la santidad, la integridad y el amor por los demás es popular, olvídelo. La gente no le gusta que usted diga que ama a otras personas. La gente no le gusta que usted diga que está buscando la santidad de Dios.
la gente no le gusta que usted diga que vive una vida de integridad. Saben, la iglesia en los primeros años fue casi exterminada. Nunca las enseñanzas de la Biblia van a ser populares. La experiencia dice que cuando un pastor llega al clímax de popularidad, en muchas ocasiones Satanás le tienta, cae y se derrumba esa obra que está basada en el gran número de asistentes por la popularidad y la permisividad de ese pastor. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 20, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Recordemos los ejemplos de las sectas, cuyas congregaciones han crecido y crecen todos los días de una manera exponencial. Hoy tienen cientos de miles de seguidores. Entonces, si la cantidad de asistentes a una iglesia fuera el sinónimo de éxito, entonces Dios estaría complacido con el actuar de estas sectas que han pervertido el evangelio y el ministerio. Así como las grandes multitudes no son sinónimo de fidelidad de la iglesia de Cristo, tampoco lo es tener instalaciones deslumbrantes. Dios no está opuesto a que el templo esté limpio, bien conservado y que sea agradable para reunirnos. Pero los lujos, el oro, la opulencia, se opone a la doctrina de la humildad de Cristo. ¿Es justo que los pastores vivan dignamente? Ya al ratito el pastor Abraham nos dirá algo. Que vivan con cierta comodidad, pero no con codicia ni con lujos exagerados o muestras de riqueza exagerada. Los vuelos en aviones privados, las mansiones lujosas, el equipo de guardaespaldas del pastor, los constantes viajes al extranjero en asientos de primera clase, las comilonas en restaurantes de lujo, hecho con las ofrendas de la iglesia, son una ofensa a la santidad y a la convicción de amor y de entrega a los demás que pide Jesucristo. Y es que en ocasiones sucede que los mismos creyentes desean idealizar y entronizar al pastor. Y la iglesia de éxito no se basa en el atractivo o el carisma de ningún pastor. Es verdad que debemos respetar el ministerio de los siervos del Señor que cuidan de su rebaño, pero también la iglesia debe pedir a los pastores el comportamiento que el mismo Dios pide. Un pastor, un líder de una iglesia tiene que ser humilde, obediente, entregado a su iglesia, dedicado, en constante oración, que vive en santidad, en integridad, que tenga honestidad y que tenga vocación de servir y no de servirse. ¿Sabe? Ni el carisma, ni la galanura, ni la simpatía es un requisito que describa la Biblia para ser un gran pastor. Cuando los pastores se convierten a sí mismos en los ungidos de Dios o en cualquier otro tipo de atributo que no sea el de un ministro, entonces ellos están entronizando en las iglesias y dice la Biblia que Dios los entregará a ellos y a sus seguidores a su propia corrupción. Podemos leer esto en Romanos 1. La iglesia que Jesús fundó no tiene nada que ver con las formas que a veces los hombres queremos darle. La iglesia se trata de un estilo y no de una forma. Cristo predicaba enseñanzas para modificar e impactar la vida de las personas, no para construir enormes templos, fundar grandes conglomerados o tener modelos de franquicia de iglesia. Vamos a ver lo que la Biblia dice que sí es una iglesia exitosa en Cristo. En sus hojas tenemos algunos apuntes que podemos llevar y el primer punto es: la iglesia exitosa de Cristo es una comunidad de creyentes con doctrina sana y amantes de la verdad. Lo importante cuando asistes a una iglesia es qué es lo que se predica ahí y cómo se predica. Muchas congregaciones basan sus doctrinas, sus enseñanzas en cuestiones de denominación. Eso significa que muchas veces se separan y hasta desprecian a algunos creyentes que vienen de otras denominaciones. Cuando esto sucede, es que los líderes están más interesados en conservar su iglesia que conservar la iglesia de Cristo. Dios nos llama a estar atentos siempre de estos falsos maestros y de los engañadores.
Por ello, la verdadera y exitosa Iglesia de Jesucristo es la que permanece y persevera en seguir enseñando las doctrinas de la Biblia y no las doctrinas de los hombres. La doctrina de la Biblia es la única a la que se debe obedecer y se encuentra en la Biblia y puede ser encontrada y entendida por cualquier creyente con ayuda del Espíritu Santo. Las opiniones y mandamientos personales de los líderes o pseudolíderes, las interpretaciones de algunos grupos o denominaciones son solo eso, interpretaciones. En la Biblia, hermanos, no hay desmayos santos, no hay jornadas públicas televisadas de sanación de enfermos, no hay vómitos santos, no hay doctrinas de dinero. Esas son enseñanzas e interpretaciones de hombres y como tales se deben de ignorar en la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia que busca a Dios sigue su palabra de forma fiel, sin torceduras, sin omisiones y sin dispensaciones. Veamos en Hechos 11:26 y dice, y se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después en Hechos 16 versos 4 y 5 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. Y en Hechos 2:43 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En 1 Corintios 14, 32 y 33 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y tenemos otros muchos versos de la Biblia donde nos hablan acerca de la correcta doctrina y de que la iglesia verdadera de Jesucristo tiene que enseñar solamente lo que la Biblia dice. La sana doctrina es fundamental en la iglesia exitosa porque no se mueve ni se aleja de la verdad. No permite cosas extrañas en las iglesias ni promueve tradiciones de hombres, que eso es algo que en la Biblia no existe, sino que le da a los creyentes herramientas para aplicarlas en su vida diaria y ayudar a transformar las vidas de otros. Hoy podemos encontrar muchas enseñanzas desarrolladas por hombres. Incluso algunas se venden ya en la vida secular como cursos de crecimiento personal. Hay gurús mediáticos de las pseudo doctrinas evangélicas, pero todos ellos basan sus enseñanzas en su criterio, en sus pensamientos y dejan de lado la voz de aquel que clama en el desierto, Cristo Jesús. Entonces, una iglesia fiel, una iglesia exitosa de Cristo es aquella que se apega a la Biblia, que enseña las verdades de Jesucristo, que no anda divagando literalmente en lo que al pastor se le ocurre. Le platicaba yo al pastor alguna vez que yo convivía con otros siervos de las iglesias y de repente un día llegaba y me decía, anoche Dios me habló y me dijo que, y al día siguiente me decía, anoche Dios me volvió a hablar y me dijo no sé qué, y anoche, y yo decía, bueno, pues pásame el teléfono porque yo también tengo cosas que preguntarle a Dios y tú hablas todos los días con Él. Y según él tenía todos los días revelaciones de Dios para diferentes cosas de la vida. Y la única revelación es la palabra de Dios. Lo demás son fantocherías, esa es la verdad. Entonces, si usted quiere oír la voz de Dios, le recomiendo dos cosas. Lea la Biblia y quédese callado. Porque alguna vez una hermana me decía, oiga, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Pues quédese callada, porque mientras usted hable, Dios no le va a hablar. Entonces, lea la Biblia, póngase en oración y después trate de escuchar lo que Dios quiere decirle por medio de la Biblia. Segundo, una iglesia exitosa es una iglesia dedicada a amar y servir a los demás. Miren, el amor y la verdad son los signos claros de un verdadero creyente. Jesús dijo que en esto conocerían las personas que nosotros éramos sus seguidores. En Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y vean el último verso, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dice
en esto conocerán que eres mi discípulo si te desmayas con los ojos en blanco. No dice eso, ¿verdad que no? Tampoco dice si empiezas a vomitar santo, que eso a mí se me hace bueno, no sé, ¿verdad? O que si empiezas a levitar o empiezas a tirar caspa santa o cosas de esas. La verdad es que eso no dice la Biblia, esos son inventos de gente extraña. La Biblia dice que si amas a los demás, demuestras ese amor en servicio, entonces la gente va a decir, este es cristiano. Y yo no sé a usted, pero a mí me daría mucho gusto que la gente me diga, yo sabía que tú eras cristiano por cómo te comportabas con los demás. Alguna vez una persona que me conoció, gracias a Dios, pasó el tiempo y un día me lo encontré en una iglesia y me dijo, ¿tú eras cristiano? Le dije, sí. Me dice, con razón. Ese con razón fue un premio de Dios hacia mi vida. Porque yo vi que esa persona me vio diferente desde que me conoció y cuando me encontró ahí dijo, con razón eras como fuiste conmigo y gracias a Dios pude dar testimonio con esa persona. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en una iglesia exitosa es amar y servir a los demás. Y la verdad mostrada en la palabra de Dios dará testimonio por medio de la iglesia del amor de Dios. Mire lo que dice Efesios 3, versos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El amor cristiano verdadero se muestra en el servicio a los demás. No podemos, decía mi hermano Job, no podemos decir que amamos a Jesús si no amamos a los demás. Una iglesia exitosa es aquella cuyos miembros están interesados en el bienestar del otro, en el bienestar de sus hermanos, en el bienestar de sus pastores, en el bienestar de sus líderes, en el bienestar de su familia y en el bienestar de su comunidad. Así se manifiesta un verdadero cristiano. En Juan 1, del 5 al 7 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, dice, a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Y luego en Mateo 20, 27 y 28, si me ayudan a buscarlo en sus Biblias, Mateo 20, 27 y 28. ¿Lo tenemos? Este es un mensaje, ¿sabe? La Biblia no está escrita para el pastor, la Biblia no está escrita para mi hermano Rodrigo, la Biblia no está escrita para mi hermana. La Biblia está escrita para mí. Para mí, dígalo. La Biblia está escrita para mí. Entonces Mateo 20, 27 y 28, el Señor le dice a usted y me dice a mí, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el propósito que usted debe cumplir en una iglesia de éxito no es que le sirvan, ay, sí, ya llegué. Tiemble la tierra porque ya llegué. Que el pastor venga y me salude porque hace mucho que no venía. Que los hermanos volteen y me saluden con gusto porque no venía y ya vine. Hoy el servicio va a estar muy diferente porque ya vine. Usted tiene que venir aquí a servir a los demás. Usted debe ser agente de bendición. Usted no debe venir a servirse, sino a servir, a ministrar, a que su vida sea un testimonio, un reflejo de Jesucristo en la tierra. Y hay muchos versos que les anoté en sus hojas. Voy a obviar por tiempo, los iba a leer todos, pero voy a avanzar un poco en los versos que les puse en el boletín para ahorrar un poco de tiempo. El servicio cristiano puede ser, fíjese, es que mucha gente dice, bueno, sí, tú dices que yo tengo que servir, pero ¿en qué puedo servir? Yo ni cocinero soy. ¿Sabe qué? Usted puede orar por otra persona. Esa es una forma de servir.
Usted puede llamarle y decirle, ¿qué te pasa, hermano? ¿Sabes que no tengo trabajo? Voy a orar por ti y hacerlo verdaderamente, de rodillas, como si fuera para usted. Porque a veces las personas nos piden, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por mí? Sí, y estamos orando nosotros y ya cuando vamos a terminar, Señor, y también te pido por aquel que me habló, porque también necesita, pero primero lo que yo quiero. No es así, Es, si alguien me pide orar por él, es igual que pido por lo mío, pido por lo de él, y puedo orar por él y decir, Señor, mi hermano necesita un trabajo, tiene que sostener a su familia, tiene necesidades. O, ¿sabes qué? Mi hermano está enfermo y está temeroso de su enfermedad. Dale paz, porque a veces nosotros siempre nos vamos por la fácil. Está enfermo mi hermano, quiero que lo sanes. Y a lo mejor esa no es la voluntad de Dios. Pero podemos orar para que tenga paz, para que los médicos sean atinados, para que los tratamientos funcionen. Podemos orar de muchas maneras. ¿Sabe que también puede acompañar? ¿Sabe usted que una de las causas principales del suicidio es la soledad? Hay mucha gente con necesidad de compañía. Y si hay dos personas en la iglesia que necesitan compañía, se pueden acompañar. Y eso es parte del servicio. ¿Sabe qué? Si usted conoce una persona de la iglesia que no puede venir porque está impedida físicamente o porque no tiene cómo venir y usted puede visitarlo, visítelo. Llévele un pan de la luz, llévele unas galletas, llévele una manzana o llévele solamente la palabra de Dios, compártale y acompáñelo. Esa es una forma de servir a otros. También usted puede enseñar. Si usted se da cuenta que una persona amiga suya, conocido o un hermano de la iglesia ha dicho una cosa que no está en la Biblia, porque a veces decimos cosas que no están en la Biblia, usted puede enseñarle. Decirle, hermano, ¿qué le parece si nos sentamos a leer la Biblia? Vamos platicando y podemos hablar acerca de eso. Nunca le diga, le voy a enseñar lo que usted no le diga eso. Dígale que le va a ayudar. También está el de administrar, ¿sabe? Administrar recursos. En la iglesia se necesita administrar muchos recursos. Tiempo, dinero y esfuerzo. Esfuerzos. La iglesia todo el tiempo está en construcción, ¿no es así, pastor? Y el pastor se la tiene, ustedes no lo saben, pero a veces el pastor anda echando pala. Ahí como lo ven flaquito, anda echando pala, de verdad. El otro día me tocó verlo. Y lo único que le faltaba era hablar como albañil. No, pastor, no. Pero se puede venir a ayudar a eso. Se puede venir, los varones pueden acercarse con Eric y decir, Eric, yo te puedo ayudar a contar las ofrendas, a administrar las ofrendas de la iglesia. También se puede ayudar físicamente, se puede participar de las actividades, se puede visitar a enfermos o presos, se puede ayudar a las viudas y a los necesitados. Esas son formas de servir. La iglesia cristiana exitosa es la que se preocupa porque sus miembros estén involucrados en cualquier actividad que sea servir a los demás. ¿Sabe? Una iglesia debe servir a sus miembros, no servirse de sus miembros. Hay muchas iglesias en donde el pastor es el pequeño reyesito y entonces el pastor está dirigiendo con el dedo y todos los demás están sirviendo. Y el primer siervo de la iglesia debe ser el pastor. 3. Una iglesia exitosa es una iglesia unida en todas circunstancias. Y en todas circunstancias es buenas y malas. ¿Sabe? Cuando hay un pleito en las iglesias, no sé, aquí no ha habido ninguno, pero cuando hay un pleito en las iglesias, de repente se forman grupos. Ay, no, es que a mí me cae gordo el pastor. No, a mí me cae gordo Juan Escalante. No, es que Juan Escalante está gordo, pero a mí me cae más gordo. Y entonces se hacen grupos y empiezan unos a defender a otros y atacar a otros y se olvidan de la Biblia y se olvidan de todo y es un relajo. Y entonces Jesús no quiere eso. Jesús dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que estar unidos en todas circunstancias, en las buenas y en las malas. La iglesia cristiana que Dios desea debe estar unida en sus diferencias. Porque esto es muy importante. No todos somos iguales, me refiero en criterio y me refiero en pensamiento. Podemos disentir, es decir, puedo pensar diferente acerca de lo que tú crees. Sin embargo, podemos estar juntos, en esa diferencia podemos convivir. La iglesia debe enfrentar los retos de la abundancia, porque la abundancia es peor que la escasez. Usted fíjese en su vida y verá. Las ocasiones más claras de pecado
y de olvido de Dios es cuando usted está en las mejores condiciones económicas. Fíjese si no. Cuando usted está más necesitado es cuando más atento está de la voz de Dios. Por eso mucha gente dice que los cristianos nos convertimos cuando padecemos necesidad o cuando pasamos una tragedia. O no sé quién les contó eso a esas personas, pero a mí no me pasó eso. Quizá mucha gente tampoco. Pero eso es lo que normalmente dicen de los cristianos. No, es que se convirtió porque tuvo un accidente. Es que se convirtió porque se le murió un niño. Es que se convirtió porque... O sea, no se necesita morir nadie ni pasar nada para que tú entregues tu vida a Jesucristo. El tema es convéncete de que eres un pecador, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida a Jesucristo y estarás en el cielo. Punto. Entonces, una iglesia debe estar unida en todas circunstancias. La iglesia no es el lugar a donde tú vas cuando las cosas van mal solamente. Muchas personas se acercan a las comunidades cuando las circunstancias no les son favorables. ¿Cuántos, pastor, han llegado aquí? Pastor, no tengo trabajo, vengo a que ores por mí. Y el pastor ora, encuentra trabajo y el tipo se va. Y dices, ¿dónde estás ahora que te va bien? ¿Dónde estás ahora que ya la respuesta de Dios se dio? ¿Solo vienes aquí cuando Dios no te contesta o cuando las circunstancias te son adversas? Miren, los verdaderos creyentes no dejan de apoyar a sus hermanos y a su iglesia en cualquier circunstancia. En Hechos 12:5 vemos el ejemplo muy claro. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ojo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ojo, Pedro estaba en el bote, en el torito. Y la iglesia orando por él. Yo no quiero pensar que ninguno de mis hermanos llegue a la cárcel, de verdad que no. Pero a lo mejor alguno está sin trabajo, a lo mejor uno está enfermo, a lo mejor uno está pasando una necesidad en su casa. Y la iglesia tenemos que orar por él, aunque no venga. Y él tiene que venir siempre, aunque le esté yendo bien o aunque le esté yendo mal. En 2 Corintios 8, del 1 al 3, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Y en 2 Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia, nosotros los miembros siempre seremos atacados, siempre habrá intentos por destruirnos, por destruir la unidad, por destruir el amor y la fidelidad. Pero exactamente el amor, la unidad y la fidelidad deben ser los signos de una iglesia sana y en crecimiento. Número 4, voy a avanzar un poco más rápido. Una iglesia exitosa es una iglesia seria y ordenada. Dios es un Dios de orden. Usted lo ha visto en su naturaleza, usted lo ha visto en la familia. Y Él ha establecido todas las cosas. Por eso es que una iglesia que tiene éxito es aquella que sigue el orden de Dios. Y todo lo hace con mesura, con respeto y reverencia. Podemos estar muy gozosos en la presencia de Dios. Podemos estar muy contentos por haber venido a alabar al Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros nos desordenemos o hagamos escándalos. La iglesia debe cuidar siempre que los no creyentes que vienen al templo encuentren un lugar de adoración, de meditación en su palabra y de alabanza alegre y llena de amor. Los desórdenes, los escándalos, los gritos no son adecuados para un culto agradable a Dios, quien nos pide siempre en su palabra que seamos sobrios y prudentes. En 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en 1 Corintios 14, 39 y 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. En 1 Corintios 14, 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
Y en 1 Corintios 14, 30 al 33 dice: y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El servicio cristiano, la asistencia a esta iglesia debe caracterizarse por alabar a Dios, orar a Dios, servir a Dios, escuchar a Dios y agradecer a Dios en un justo equilibrio. No solo puras alabanzas, no 3 horas de alabanzas, no solo predicación. Hoy me estoy tardando, pero no crean que está bien que sean horas y horas. No solamente oración, sino la combinación equilibrada de todas las cosas. Todos los elementos que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Entonces, usted valore y diga: ¿sabe qué? Estoy buscando una iglesia exitosa, o quiero entender si mi iglesia es exitosa. Valore y diga: ¿sabes qué? Se hace con orden, se hace todo equilibrado. El punto número 5, una iglesia exitosa es una iglesia que ora siempre. Y ora no es de hoy, sino de orar. Y justo hablando de esto, la iglesia de Cristo debe estar orando siempre, siempre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en el nombre de otros, ni siquiera en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Una iglesia que ora es poderosa, pero debe saber que la oración es poder y debe aceptarlo. Miren, cuentan la historia que un pastor le pidió a la congregación que oraran juntos para que se cerrara el bar que instalaron frente a su iglesia. Luego de orar por varias semanas, en medio de una tormenta eléctrica, cayó un rayo e incendió el bar y se quemó por completo. El dueño del bar, además de ser ateo, estaba enterado de la oración que el pastor había estado haciendo y fue y presentó una denuncia, una demanda contra la iglesia, reclamando el pago de todos los daños, ya que él argumentaba que la iglesia había orado para que cayera ese rayo y ellos eran los responsables de que se haya quemado su bar. Pero el pastor negaba todo ante el juez y le decía: nosotros no esperábamos que pasara algo así. Él no puede probar que ese rayo lo ocasionó nuestras jornadas de oración. Finalmente el juez que llevaba el caso dijo: no puedo creer lo que escucho aquí. Delante de mí tengo al dueño de un bar que es completamente ateo, pero está convencido en el poder de la oración de una iglesia. Y por otro lado, tengo a un pastor que no cree que la oración de su congregación pueda lograr algo. Si nosotros como iglesia oramos, hay que aceptar las consecuencias de la oración que hacemos, ¿no es así? Una iglesia verdadera ora y confía en la respuesta de Dios. ¿Sabe? A veces la respuesta no es como nosotros la esperamos, pero en su soberanía debemos entender que fue lo mejor que nos pudo pasar. Y mira lo que dice Santiago 5, del 13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y esto es ¿para quién es la Biblia? Para mí. ¿Estás afligido? ¿Estás preocupado? ¿Hay algo en tu corazón que te tiene inquieto? Haz oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No cante las de Vicente, mejor cante una alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia o al pastor y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Quiero platicarles que hace un tiempo se acercó a nuestra iglesia una pareja. Era una mujer que tenía cáncer y venía con su esposo, no sé si se acuerdan de ese caso. Y lo que hicimos, el pastor fue y oró por ella. Fuimos un grupo de hermanos a su casa, oramos por ella, la ungimos con aceite. Y ¿sabe una cosa? Ella se murió. Pero antes de morir, entregó su vida a Jesucristo. Y créame que fue el mejor regalo que Dios le dio.
La voluntad de Dios no era que ella se salvara de su enfermedad física. La voluntad de Dios es que ella estuviera hoy en el cielo. Entonces, este verso tiene mucho sentido. Que oren por un enfermo no quiere decir, es que ya vino el pastor, mañana se le va a quitar la leucemia. No es así. A lo mejor un día, por el poder de la oración de Dios, una persona se sana. Yo no niego eso. Es probable que suceda. Pero no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que nos condolamos, que nos condolemos con esa persona, que sintamos el mismo dolor y sobre todo que compartamos el mensaje de salvación, porque lo más importante para esa persona no era su cáncer, sino su muerte espiritual. Y probablemente, es decir, ella ya no está con nosotros, pero estoy seguro que ella está en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 1:2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y en 1 Tesalonicenses 5:16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No sé si a usted le pase, pero a mucha gente dice: ¿qué es lo que quiere Dios de mi vida? Y la Biblia es muy clara: estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo. 3 cosas muy sencillas. Siempre gozoso. Oye, ¿y si me está yendo mal? ¿Qué dice la Biblia? ¿Estad gozoso en qué? En las tribulaciones. Ay, ¿cómo voy a estar gozoso si me está yendo muy mal? Pues la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza. Y la esperanza es lo que nos lleva al cielo, ¿no es así? Entonces, si tú estás pasando pruebas, pues empieza a entender que no son para tu mal, sino son para tu bien. Y luego dice 1 Timoteo 2:1-3, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Una iglesia de éxito, el punto número 6, es una iglesia que busca integridad y santidad. No sé usted, pero de pronto nos enfrentamos a la frase quizá más conocida y promulgada de nuestro tiempo: nadie es perfecto. Dice: nadie es perfecto. Por eso no puedes esperar de mí una conducta intachable, porque nadie es perfecto. De alguna forma esto es verdad, porque la perfección le pertenece a Dios. Y Él nos va a dar esa perfección el día que nosotros lleguemos al cielo, porque dice que ninguna cosa corrupta entrará al cielo. Pero no debemos negar e ignorar que es deseo y orden de Dios que nosotros aspiremos a la santidad y a la perfección como cristianos y como iglesia. Levítico 20:7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y en 1 Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En 2 Corintios 7:11 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y 1 Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces hay muchísimos versos que nos hablan de que nosotros tenemos que buscar la santidad. Ya hablamos que la santidad no es como yo tener una aureola atrás en la cabeza. Eso es pelonera. La santidad es apartarse de lo que está mal, apartarse del mal. La santidad es un atributo indispensable para entrar al cielo. La perfección no lo es. Pero por medio de la santidad nosotros podemos alcanzar la perfección. Una iglesia exitosa de Cristo es la que puede vivir amando a los pecadores, pero sin tolerar sus prácticas, exhortando, enseñando, redarguyendo y instruyendo en justicia, porque para eso es la Biblia. Una iglesia que tolera el pecado
solo está alimentando la cizaña que un día el Señor mismo va a arrancar de la iglesia. Y la Biblia dice que en la iglesia crecerá la hierba, o sea, las plantas y la cizaña, y el Señor va a venir y arrancar la cizaña de abajo. En Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y el último punto de lo que es una iglesia verdaderamente exitosa en Cristo, es una iglesia que tiene un líder, es decir, un pastor, que por encima de todo muestra a Cristo y le obedece. Una iglesia exitosa es aquella que está guiada por un varón de Dios. Un hombre que obedece un llamado a un ministerio por convicción y no por interés. Dios desea varones que lleven fruto donde vayan, que muestren a Jesús por encima de todo y que vivan de acuerdo a su palabra. El enemigo principal de Dios es el ego. Por eso los pastores deben de tener un espíritu manso y humilde, que su deseo principal sea servir a los demás y que tengan un compromiso con integridad, pero sobre todo con la voluntad de Dios. Desafortunadamente, cada día hay más pastores showman, galanes tipo telenovela, ilusionistas, y no me refiero a mi hermano Job, psicólogos, humanistas, que lo último que tienen es a Dios en su corazón, que solo persiguen intereses personales y éxito humano, y que poco o nada les interesa la vida de los miembros o los asistentes de sus iglesias. Y les encanta salir en la foto, y les encanta salir en la tele, y les encanta que les besen la mano, y les encanta que los adulen, y les encanta que les hagan comidas y celebraciones, y que ay, tú eres mi pastor, te beso la mano y ya besé el cielo. Qué tontería. Esos personajes se convierten en estrellas de sus iglesias. Preparan sus cultos con parafernalia del espectáculo, casi echan humito cuando van a salir. Luces tenues, música ocasional, escenarios diseñados por especialistas, maquillaje, peinado. Tú andas despeinado hoy, pastor. Zapatos lustrosos, corbatas Dolce Gabbana o sacos Hugo Boss. Qué lejos de las instrucciones de Jesús para sus enviados. Miren, en Lucas 10, 3 al 6 dice, esta es la instrucción de Jesús a sus discípulos: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. En Hechos 20, 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Colosenses 1, del 17 al 19 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? El primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y 1 Timoteo 3, del 1 al 13 dice, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, es decir, ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino apacible, amable, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si usted se pregunta, ¿cuál es el modelo de pastor? Vaya a Timoteo 3. Ahí dice Dios cómo debe de ser. En Hebreos 13, 16 al 18 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Orad por vosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Sabe? El atributo principal de un pastor es que sea amable. No, si es que es bien buena onda. Y ser amable no es ser buena onda, ¿eh? Ser amable es ser una persona fácil de amar. Eso es ser amable. Entonces, el atributo principal de un pastor es ser amable, que lo pueda usted amar, que sea honesto, que tenga fidelidad a Dios y a su familia, que no sea neófito, quiere decir que no sea nuevo en este rollo, sino que tenga conocimientos, que esté comprometido con la santidad, con la integridad, con el amor a los demás, que sea chambeador, que busque el consejo de otros hermanos cuando su criterio se vea oscurecido por sus razones personales. Esto es muy importante, ¿saben? Porque a veces nosotros, los humanos, les damos como grado de santidad a las personas. Nosotros, decimos, no, es que el pastor está en otro nivel. Pues está acá arriba. Pero allá abajo es igual de pecador que yo, ¿no, pastor? Por supuesto que él tiene un ministerio y está preparado y está dedicado a la obra de Dios. Pero es como usted y como yo. Sufre, tiene miedos, tiene alegrías, tiene preocupaciones. Por cierto, vamos a hablar de algunas. Pero es una persona igual que usted y que yo. Y sabe que también necesita de repente consejo. Y de repente él busca personas, y yo lo digo por el pastor, busca personas para que lo aconsejen. Busca a sus mentores, a los pastores que lo enseñaron, busca a otros pastores para pedir consejo. Y eso es un pastor enseñable. Y eso es digno de tomarse en cuenta. Que ame a Dios por encima de todo y a los demás como a sí mismo, porque así dice Dios. Que redarguya, que no se complazca con el pecado, que sea enseñable. Lo que decía yo hace rato, si las predicaciones del pastor o de los pastores no te incomodan, preocúpate. Cuando una predicación te incomode, dale gracias a Dios, porque está redarguyendo tu corazón, está tocando tu corazón y te está llamando a corrección. ¿Sabe una cosa? Esta iglesia, la Comunidad Bíblica Ciudad del Sol, no es la más numerosa de Guadalajara. No es la iglesia perfecta. No tenemos sillas nuevas, están en buen estado, pero no son nuevas. No tenemos butacas de cine VIP. Pero ¿sabe una cosa? En esta iglesia, en esta comunidad, buscamos siempre tener sana doctrina. Buscamos siempre orar por los demás. Buscamos conocernos por nombre. Queremos estar apartados del mal. Queremos estar interesados en la enseñanza de nuestros hermanos, en la solidaridad unos con otros. Tal vez usted crea que nos faltan luces, aunque ya el pastor instaló unas luces muy bonitas. O quizá otros músicos, que ya están muy viejos los que están. No es cierto también. Pero yo personalmente, y esta es una opinión personal, creo que estamos en una iglesia exitosa. Porque es del agrado de nuestro Señor. Porque no tenemos líderes mediáticos que imponen sus creencias personales, sino que por sobre todas las cosas consideramos siempre la palabra de Dios. Y yo hoy le quiero pedir a usted que ore por su iglesia, ore por sus pastores, ore por los líderes de la iglesia, apoye, participe en las actividades. ¿Está usted en un lugar que no se convertirá en una secta, que solamente le va a mostrar la voluntad de Dios siempre expresada en su palabra? Dé gracias a Dios porque usted está aquí,
pero no por quienes lo rodean, sino porque usted está aquí, porque ha sido enviado por Dios para bendecir a otros con su vida. Y hay dos frases que me gustan con respecto a las iglesias exitosas de por ahí. Hay un dicho cristiano muy común que dice: si encuentras una iglesia perfecta, no vayas, porque la vas a echar a perder. Y la otra dice así: a tu iglesia no voy, porque ahí van puros hipócritas. Y a esos hay que contestarles: anímate, ven, tenemos un lugar para ti. Que Dios les bendiga, que tengan buen día.